El sol caía sobre los tejados en el poblado de Beni, cuando un disparo rompió el aire. Dentro de una pequeña casa, el pastor Jean abrazó a su esposa y a sus hijos. No sabía si vivirían para contarlo, pero sabía que no dejaría de confiar. Bienvenidos a Perseguidos, un espacio de puertas abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos en el mundo. Puertas Abiertas le proporciona Biblias, les lleva ayuda, consuelo, amparo y promueve programas de desarrollo y cooperación, así como la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy y conoce de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta, donde seguir a Cristo lo puede costar todo. El pastor Jean llegó a Beni, en el norte de la República Democrática del Congo, con una sonrisa en la cara, a pesar de haber sido advertido de que la zona no era segura. Tenía 33 años y una fe que, según él mismo creía, podía sostener cualquier peso. Era un hombre joven y valiente, que quería servir al Señor donde muchos ya habían huido por los ataques frecuentes contra los cristianos. Él quería estar justo allí, donde la gente más necesitaba el consuelo. Su vida cambió una tarde, en junio del 2021. El sol empezaba a caer cuando escuchó los primeros disparos. La casa del pastor estaba dentro del complejo de la iglesia, entre una construcción a medio terminar y una escuela vacía. Desde dentro escuchó los gritos y entendió que el ataque había comenzado. Las fuerzas democráticas aliadas habían llegado. Todo fue tan rápido que apenas tuvo tiempo de pensar. Solo alcanzó a abrazar a su esposa y a cubrir a sus hijos. Creyó que los buscaban a él y a un sacerdote católico del pueblo. Los escuchó discutir frente a la puerta, intentando abrirla. Al otro lado, Jean se quedó quieto, con la respiración contenida, mientras trataba de calmar a su familia. Un pensamiento cruzó su mente. Si tiraban una bomba, todo acabaría en un instante. Sintió miedo, pero también una extraña paz. Recordó las promesas que él había hecho a Dios, aquellas que hablaban de servirlo hasta el fin, y por un momento pensó que quizás ese final había llegado. Más de 380 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Para ellos, amar a Jesús conlleva rechazo, agresiones, encarcelamiento, muerte, secuestro, tortura, desplazamiento, pobreza. Pero a pesar de todo, la fe de nuestros hermanos de la Iglesia perseguida permanece firme. Porque saben que son perseguidos, mas no desamparados. Y lo que nos piden a nosotros, sus hermanos en todo el mundo, es que oremos por ellos. Que sostengamos su fe en medio de la tribulación. Que a través de la oración les ayudemos a mantener la luz en medio de la oscuridad. Y que caminemos a su lado, pidiendo que su confianza y su esperanza no se debiliten. Porque si un miembro sufre, los demás miembros sufren con él. 9 de noviembre de 2025, Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Celébralo en tu iglesia y conéctate al evento online a través de YouTube el domingo 9 a las 9 de la noche. puertasabiertas.org/Dido. La explosión lo tomó por sorpresa. El techo tembló y una lluvia de polvo cayó sobre ellos. El ruido fue tan fuerte que los oídos les dolieron y luego hubo un silencio. Fingieron estar muertos. Afuera los disparos siguieron hasta el amanecer. Cuando el ruido cesó, Jean oyó voces conocidas. Eran los ancianos de su iglesia que habían ido a buscarlo. Salió despacio y lo que encontró lo dejó sin palabras. Casas quemadas, cuerpos tendidos en las calles, vacías.
15 personas habían sido asesinadas, entre ellas varias de las que él mismo pastoreaba. 7 casas estaban en ruinas y 20 personas desaparecidas. Jin se sintió agradecido por seguir con vida, pero al mismo tiempo cargado de culpa. No entendía por qué él había sobrevivido mientras que tantos otros no. Agradeció a Dios, sí, pero dentro de él algo se había roto. Tampoco su esposa, desde ese día, volvió a ser la misma. El trauma la hizo enfermar. A veces se desmayaba de repente, otras veces se quedaba callada durante horas. Jin sabía que ella estaba reviviendo aquella noche una y otra vez. Después del ataque, el miedo se instaló en todos. Muchos dejaron de asistir a la iglesia. Los que quedaban apenas podían orar sin mirar por encima del hombro. Jin trató de mantenerlos unidos, pero se sentía agotado. A veces pensaba que no tendría fuerzas ni para levantarse. En los funerales no pudo ni hablar, ni siquiera logró sostener la voz para dirigir una oración. Se dio cuenta de que también él necesitaba ayuda. Con el tiempo empezó a sanar lentamente. Decía que Dios lo estaba restaurando, aunque todavía cargaba con cicatrices invisibles. Su esposa seguía enferma y asustada. A veces, cuando él salía, ellas se quedaban mirando la puerta preguntándose si aquellos hombres podrían regresar. Jin comprendía su temor, pero sabía que no podían dejar que el miedo los dominara. Así que empezó a enfrentarlo con la misma fe que lo había llevado hasta el pueblo de Beni. Encontró consuelo en la Biblia. La historia de Job le recordó que aunque todo se derrumbe, Dios siempre deja algo en pie. Él y su familia fueron esa pequeña parte que Dios dejó en pie para tratar de traer esperanza a los demás. También se inspiró en Hebreos, que habla de los que murieron por la espada y aún así vencieron con su fe. Jin sigue convencido de que su misión era seguir el ejemplo de ellos y mantenerse firme incluso entre los escombros. Gracias al apoyo de Puertas Abiertas y sus colaboradores locales, la familia fue trasladada a un lugar más seguro. Allí continúan sirviendo, aunque con algo más de pausa y cuidado de sí mismos. Jin cree que las oraciones de la Iglesia global lo han sostenido. Lo dice con convicción: esas oraciones son la cuerda invisible que me mantuvo en pie. Hoy, cuando predica, su voz suena distinta, más suave, pero con la experiencia del que ha sufrido. Habla del dolor sin esconderlo, pero también de la esperanza que persiste en medio del miedo. Sabe que no ha terminado de sanar, pero ya no se siente derrotado. Aunque la fe no lo protege del miedo, le enseña a no rendirse ante él. Cada vez que recuerda aquella noche siente un escalofrío, pero sigue firme, enseñando a la Iglesia que aunque seamos perseguidos, un día nuestras lágrimas serán enjugadas. La historia que acabas de escuchar no es única. Cada año millones de cristianos hacen frente a diversas formas de opresión. Huyen de regímenes opresivos, se ven desplazados en sus propios países, son menospreciados, atacados, maltratados, marginados e incluso llegan a perder la vida. Aunque muchos escapan de la feroz persecución, la nueva vida que comienzan como desplazados es realmente dura. Con tu apoyo, las iglesias locales brindan acogida y ayudan a que estas personas sanen, enfrenten su realidad y florezcan. Si quieres saber más, entra en puertasabiertas.org.